Bueno, buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad hablaremos basándonos un poco sobre las lecturas de Paco Durán, la cual nos comenta sobre las socioeconomías, y además de Gonzalo Portocarrero, el cual nos comenta sobre el criollismo. Debido a la coyuntura a nivel mundial respecto al COVID-19, en nuestro país se encuentra en una crisis con 123.979 contagiados al día 25 de mayo y también 3.629 muertos. Debido a que muchos trabajos eran informales, y estos son el tipo de trabajo que no se puede llegar a realizar al día de hoy. Además, eso trae problemas a aquellas personas que se dedicaban a trabajar y con ese trabajo generaban dinero para poder comer y llegar a mantenerse. Como sabemos, no todos tienen la oportunidad de realizar el trabajo en casa o, como también se les dice, teletrabajo. Por eso en el siguiente podcast, mis compañeras Seleni y Darleni hablaremos un poco más sobre la actual situación del país. Bueno, continuando con la contribución de mi compañera Nicole, vamos a hablar sobre las características positivas que cuenta la sociedad peruana en esta coyuntura. En realidad, ninguno se esperaba que íbamos a comenzar la cuarentena obligatoria por un virus de los cuales afectó casi todo todo el mundo. Ahora hablaremos sobre los aspectos positivos que cuenta esa Nuestro cuarentena país. y comenzando con la solidaridad. Actualmente vemos cómo existen muchos distritos de los cuales podemos visualizar la solidaridad que cuenta una persona hacia otra persona o también del gobierno hacia los pobladores. Ahora podemos ver también sobre los vecinos que les brindan a otras personas o a otros vecinos recursos o quizás alimentos de primera necesidad que puedan ayudar a solventarse en ese mismo momento. Ahí podríamos ver sobre la solidaridad. También vemos sobre las contribuciones que han hecho varias empresas, como por ejemplo varias textilerías de las cuales se dedicaban a la producción de jeans o quizás a la producción de polos. Ahora se Claro, dedican especialmente Gamal. a realizar mascarillas de tela reusables, de los cuales pueden contribuir también al medio ambiente. Mi compañera Darlene va a continuar con el aspecto negativo. Claro, como bien hemos estado mencionando anteriormente, gracias. Por ejemplo, hay aspectos negativos que se han ido desarrollando, lamentablemente, gracias al coronavirus. Por ejemplo, poniendo en primer lugar, ¿no? Bueno, un ejemplo de una noticia en LATAM, que es una compañía, una aerolínea, que se declaró acogiendo una de las leyes de Estados Unidos en bancarrota para poder así evadir ciertos impuestos o deudas, que bueno, bien se sabe es lo que mayormente se hace para poder liberarse de ciertos cargos. Lamentablemente, la toma de esta decisión anteriormente fue también teniendo. Entonces, como que eso también trajo cola en los trabajadores. Por otro lado, también ahora aquí en Perú, Avianca dejó prácticamente sin trabajo a las personas que estaban laborando en ese lugar. Recordemos que ahora en esta situación, aerolíneas como que no es algo que solvente ahora en las casas de las personas por el tema de que también se ha hecho como una campaña del quédate casa ahora para poder viajar mañana, que es una de las especies de estrategias para después poder conservar el turismo o el viaje y conservar la salud de las personas. Pero más teniendo en cuenta el lado laboral y humano que se debería tener frente a este tipo de personas, no simplemente dejándolas de lado, sino también darles un tipo de retribución, porque al fin y al cabo son personas que tienen hijos, muchos de ellos, de repente tienen padres enfermos, o quizás también pasen por la situación de tener o presentan el síntomas de coronavirus, o prácticamente de repente alguno de ellos ya fallecieron y no se sabe. Entonces, Claro. desarrollar más que nada y tomar en cuenta ese lado negativo para poder tomarlo como un ejemplo para hacer algo positivo.
ya sea para esa empresa o para empresas X que... Ya. Entonces, teniendo en cuenta otro aspecto, bueno, por otro lado, otro aspecto negativo que también se ha estado viendo, bueno, muy bien todo con usar mascarillas, cuidarnos en casa, todo muy bien, pero también se ha visto en noticias que lamentablemente en parques o en los mares o en los ríos se está dejando literal así como si fuera cualquier cosa y como si las personas, ni siquiera teniendo consideración por las personas que están trabajando limpiando las calles, ¿no? Claro, Entonces, las como, mascarillas desechables que se dejan en las calles. exacto, más que nada eso también tener mucho cuidado. Eso también afecta a los trabajadores de limpieza al momento de recoger todo eso. Pueden sufrir algún tipo de contagio y eso. Además, también, no sé, otro aspecto negativo que podemos ver es la aglomeración que sucede en los buses. La gente no está cumpliendo el aislamiento que debería, según el Estado, o sea, sentarse solo una persona por fila. Eso no está cumpliendo. Simplemente como no hay mucha cantidad de buses o carros, así como en el metropolitano, no hay tantos para acaparar toda esa gente que hay, porque solo como está reducido a la mitad, hay mucha gente que quiere ir, pero hay poco espacio para toda esa gente, así que se aglomeran. Además, en los mercados, la gente va a los mercados más grandes, así como mayoristas, para eh, poder tener productos a menor precio, pero eso también eh, sucede una aglomeración dentro del mismo mercado y todas esas personas se pueden llegar a contagiar. Así como ya hemos visto en las noticias que dentro de los mercados hay las personas que venden resultaron teniendo COVID. Y por eso es que se ha visto cuál podría ser otra de las maneras para mejorar eso. Y bueno, el siguiente punto que tenemos que ver es por qué los peruanos no están cumpliendo con el aislamiento social obligatorio, cuarentena, para actuar contra el COVID-19. ¿Qué piensas? En realidad no se está cumpliendo ya que, bueno, la gran mayoría de peruanos hemos crecido viendo cómo las personas iban realizando algún tipo de acto criollo, se podría decir, o sea, una viveza. O también, por ejemplo, o sea, uno de los ejemplos de los cuales yo puedo tocar es cuando al momento de votar, un día antes obviamente se tiene que realizar la ley seca, pero existen varias personas, a pesar de que se tenía que cumplir la ley seca, no lo hacían y se iban con mayor razón a algunos bares o también algunas bodegas de la cual ahí adquirían los licores. A pesar de que los mismos peruanos, o sea, las mismas personas de las cuales trabajan ahí, no, no eran, no era, o sea, se podría decir de que ellos no tenían el derecho de vender, pero a pesar de eso lo hacían. Ese es un gran ejemplo, o sea, de que las personas, de que nosotros hemos crecido siendo criollos, o sea, no siendo, sino viendo actos criollos. Y eso lo podemos ver en el aislamiento obligatorio, de lo cual existen personas que salen en el toque de queda sintiéndose vivos o realizando algún tipo de acto que genere humor. Y ya, ¿qué me podrías comentar tú, Darling? Por ejemplo, claro, por ejemplo, lo que estábamos hablando y comentando también acerca de los buses, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, la empresa metropolitana, por así decirlo, tenemos muchas expectativas de ellos, ¿no? Porque obviamente es una empresa grande y es una de las con mejor funcionamiento, se supone, y de las que sigue un mejor protocolo en este caso. Pero ya que se pasaron los contagios, el foco de contagios, ese tipo de paraderos y cosas así, entonces, si es que no se cumplen ese tipo de protocolos, ¿qué vamos a esperar de las personas que van a tomar tipo los buses de transporte, ya sea el Chama, ya sea el de Villa María, Triunfo, Miraflores? Entonces, todo es una secuencia y todas las empresas tratan de copiar o hacerse ver como la otra para poder mejorar su reputación o crecimiento laboral, entre comillas. Pero lo único que se está haciendo es
fomentar o hacer un disturbio, entre comillas, porque no se está haciendo caso a los protocolos, y es algo que mencionan en bueno, se podría decir como un claroscuro jurídico del hecho de que acepto tus condiciones, tu protocolo, pero no lo cumplo, ¿no? Y también se ve con el hecho de Portocarrero, que es como el virrey cuando estaba aquí, y el rey mandaba las órdenes, el virrey decía, acepto tus órdenes o tus leyes, pero no lo acato, no lo cumplo. Entonces es algo que en realidad no tiene ni pies ni cabeza, porque se debería de cumplir, se debería de mantener la distancia. Hay personas que quizás por X motivos se les va, pero siempre hay una regla, ¿no? O sea, no es que todos piensen igual, siempre hay personas que guardan su distancia, y tener mucho cuidado con eso, más que nada. Claro, así como dice Portocarrero que estos actos son ya de una persona que tiene ciertas actitudes criollas, así como que para respetar. En cuanto a los buses, también en el mercado a la gente le gusta amontonarse para buscar mejores precios, además que también al momento de escoger las frutas y todo eso es como que se reúnen más, y eso es lo que se debe evitar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no se está cumpliendo? Porque ya la gente tiene esas ciertas actitudes, y que es bien difícil cambiar a la sociedad peruana aquellos comportamientos que podemos ver en el día. O sea, es algo que sí, que se debe mejorar día a día, pero también como sociedad decir siempre que esos comportamientos no siempre están bien, como ahora. En estos momentos no se deberían realizar ese tipo de actitudes. Además, los peruanos somos como que más, nos gusta, ¿cómo es la palabra? Darling, creo que tú sabías. Bien, bueno, en realidad ese es el calorcito latino, por así decirlo, de que nosotros tenemos la costumbre de poder Claro, saludarnos eso. con un beso, abrazarnos, o decir, oye, brother, no sé, la mano. O sea, tenemos siempre manteniendo el contacto, pero lastimosamente ahora no, y es muy difícil en las personas poder como que mantener la distancia, por el hecho de que sientes esa conexión de querer hacerlo, ¿no? Por otro lado, se ha hecho un planteamiento del gobierno, por ejemplo, el que pide horarios laborales, bueno, hablando del sector laboral, que se diferencia entre el sector público y privado para evitar contagios. Y bueno, muchas personas dirán, pero ¿de qué sirve eso? Porque igual las personas se van a contagiar. En sí, el plan de la estrategia de este plan es poder hacer reducir el contagio. Por ejemplo, ponemos 5 personas de lo público y 5 personas del privado. Si tienen diferentes horarios, aquí pueden haber 4 personas y tienen un gran porcentaje de que esta persona se contagie, y en el otro lado puede haber que solamente una persona está contagiada y una persona se contagie, o todas, o simplemente es mínimo el riesgo. O sea, en sí, el plan y la estrategia de este planteamiento es que se reduzca el contagio, más no evitar que las personas salgan a laborar, porque eso es lo que se está mal interpretando en muchos casos, que no quieren que Claro. salgan a trabajar. No, señor. Las personas sí tienen derecho a trabajar, tienen derecho a comer, tienen derecho a solventar sus gastos, porque es lo que Claro, es les para poder corresponde. evitar una aglomeración en la calle, en los transportes y Exacto, para evitar en las ese tipo calles de sobre todo. contacto. Y también un punto que tocó mi compañera Nicole es sobre los mercados, de los cuales ahora, a pesar de que nosotros debemos contar con un espacio permitido, de lo cual cada persona debe respetar, no lo cumple en los mercados, ya que existe aglomeración por el simple hecho de conseguir algún producto fresco. Pero en realidad, de lo que nosotros podríamos ver es que todos los días existen productos frescos. Solo que el, El la, precio. exacto, las personas en realidad están asustadas y simplemente buscan, y algunas veces tocan y dicen, no, este no está maduro, y lo dejan. ¿Y qué tal si esa persona También, con eso es. coronavirus está contagiando a las demás personas? Y ya, simple eso podría decir.
Bueno, mi compañera Nicole va a explicarnos sobre el tercer Ok, bueno, entonces, por el tercer punto, ¿qué recomendaciones podría brindarle a los peruanos en general para que puedan cumplir con la cuarentena y lograr retroceder la pandemia del coronavirus? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en mi Bueno, opinión, ok, sigue tú. implementar más puntos en cuanto a los medios de transporte, o sea, mejorarlos, brindar más buses y, y seguir con lo de 50% menos de personas dentro del bus. Además, en los corredores y también fiscalizar los carros que son como el Chama y el Machu Picchu, también ver eso y aumentar aquellas personas que están en la calle y que ven si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, poner policías y también estar al tanto de eso para poder evitar una cierta aglomeración, además en las calles y dentro de los buses. Ya, ¿Qué opinan ustedes? yo, bueno, por mi parte, podríamos recomendar la promoción de mercados itinerantes en todos los distritos, ya que es una buena forma de cuidar una persona de la cual vende los productos y la persona que recibe los productos, ya que cuentan con las bolsas, o sea, cuentan con ya bolsas empaquetadas, ya que ustedes van o nosotros vamos en realidad por 2 kilos y solo le pides 2 kilos, ya está pesado, toma y ya, simplemente ya no es necesario tocar los productos para ver cuáles son los mejores, si en realidad los productos que no Claro, brindan son mejores. Y aparte, una buena fiscalización a los mercados de los cuales no están cumpliendo con el debido espacio permitido de una persona hacia otra persona. Mi compañera Darlene va a finalizar el Claro, tercer punto. claro, finalmente también recomendar mucho la conciencia del cuidado ambiental, muchísimo, muchísimo, porque como mencioné en el punto anterior, si la cuarentena no nos deja de enseñanza que debemos cuidar nuestro planeta y que debemos cuidar nuestra salud y mantenerlo limpio por nuestro bienestar, por favor cuidemos que la basura sea y vaya directamente a donde tenga que ir y no estar tirando los desperdicios por ahí como si no tuviéramos consideración ni siquiera con las personas que están trabajando por ello, porque realmente están haciendo todo lo posible para que nuestras calles estén limpias y evitar lo sucio y que la gente se siga contagiando. Evitar todo ese tipo de cosas y tener más conciencia, ¿no? Valorar lo que uno tiene, porque muchas personas ahorita quizás no tienen que comer o no tienen con qué solventar sus gastos, y nosotros por ahora sí tenemos. Entonces, tener un poquito más de conciencia. claro. Muchas Bueno, esos gracias. son todos los puntos. Muchas gracias. Hasta luego.